Si tienen sus Biblias, una vez más les invito a abrirlas al capítulo 1 de Juan, el Evangelio según San Juan. Vamos a estar en este Evangelio por un buen tiempo, así que vengan preparados cada domingo a estudiar el Evangelio de Juan. Hace un buen tiempo, ya años, que tenía el deseo de que estudiáramos juntos este libro, uno de mis favoritos en toda la Escritura. Y es mi oración y deseo que este estudio sea de bendición y, por supuesto, de ánimo, de edificación para cada uno de nosotros que somos sus hijos. Así que vengo a este estudio con un sentido de anticipación de lo que el Señor va a hacer entre nosotros y a través de nosotros en la medida que estudiamos y entendemos mejor su revelación en este precioso libro de la Biblia. Como su nombre lo indica, Juan, el Evangelio fue escrito por el apóstol Juan. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, él nunca se refiere a sí mismo como Juan en el Evangelio y tampoco se identifica como Juan en este Evangelio. La historia de la Iglesia universalmente, desde la era de los apóstoles, ha determinado o ha enseñado que Juan, el apóstol Juan, fue el autor de este libro. Es interesante notar que aunque el nombre de Juan se menciona 20 veces en los demás evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, su nombre nunca aparece en su evangelio que lleva su nombre por título. Interesante, tal vez nos habla de su humildad. La única manera que sabemos que Juan se menciona en este libro es porque él mismo adopta una referencia acerca de sí mismo, es la expresión el discípulo amado de Jesús o el discípulo a quien Jesús amó. ¿Quién era Juan? Bueno, sabemos que era hijo de un pescador, su padre Zebedeo y él tenían un negocio de pesca en el mar de Galilea, en el lago. Su madre era Salomé, que según el capítulo 19 de este mismo evangelio, el versículo 25, posiblemente, no sabemos con certeza, pero posiblemente era hermana de María, la madre de Jesús, lo cual hace de Juan un pariente del Señor Jesús. Juan comienza su carrera como discípulo de una manera impetuosa. ¿Se acuerdan ustedes que Juan y su hermano Jacobo son llamados por el Señor como los hijos de trueno? Eso ya les da una idea de qué tipo de personas eran. Boanerges, el Señor les llama, esa frase, esa palabra quiere decir hijos de trueno. Y en una ocasión, si ustedes recuerdan, tanto Juan como Jacobo querían que el Señor hiciera descender fuego del cielo contra algunos individuos que habían hablado mal de Jesús. Era un poquito radical en su deseo y celo por el Señor. Este joven necesitaba ser suavizado un poquito en sus actitudes, como digo, a veces un poquito algo radicales. Por cierto, lo fue. Con el correr de los años, Juan llega a ser conocido en la historia como el apóstol del amor, de ser hijo de trueno al apóstol del amor. Esta palabra amor se menciona 80 veces en sus escritos. Juan también es conocido como el apóstol de la verdad. Él menciona la palabra verdad 45 veces en su evangelio y en las epístolas de Juan. Pero la palabra que aún es más importante en su vocabulario es la palabra creer, que él utiliza 100 veces en su evangelio, creer. Entonces, cuando observamos su vocabulario, podemos concluir que Juan desea que sus escritos o las personas que lean sus escritos lleguen a creer la verdad del evangelio para entrar en una relación de amor con Cristo Jesús. Entonces Juan singularmente es el apóstol del amor, el apóstol de la verdad y el apóstol de la fe. Y eso es lo que vamos a descubrir en la medida que estamos estudiando este precioso evangelio. El evangelio de Juan ha sido identificado por muchos a través de los siglos como el lugar santísimo. Acuérdense que el lugar santísimo era el lugar donde el sacerdote en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, entraba una vez al año y era un lugar exclusivo, solamente él podía entrar.
Pero el lugar santísimo en el Nuevo Testamento, muchos piensan y dicen que el Evangelio según San Juan es ese lugar. Particularmente el capítulo 17 de Juan, donde nuestro Señor Jesús ora al Padre en una oración intertrinitaria. Esta es una oración y revelación incomparable en toda la Escritura. No hay equivalente a eso. Este Evangelio es también único porque nos presenta la gloria de nuestro Señor Jesucristo de una manera incomparable, singular. El lugar santísimo del templo era el lugar que el sumo sacerdote entraba, y nosotros en un sentido tenemos la oportunidad y el privilegio de entrar a este lugar santo, santísimo del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, y llegar a contemplar la gloria de Cristo y tener comunión con Él. El mensaje del Evangelio de Juan es muy simple. Es este: el eterno Dios se hizo hombre. El eterno Dios se hizo hombre. El Creador se manifiesta en su creación como Dios en carne humana. ¿Y por qué razón? Para salvar a pecadores de sus pecados, de la muerte espiritual, del juicio y el infierno eterno. Este es el mensaje de Juan en su Evangelio, que el eterno Dios, el infinito, el trascendente, el omnisciente, el todopoderoso, el omnipresente, el soberano que nunca cambia, el único Dios verdadero y viviente, se humanó, se hizo uno de nosotros, se hizo carne. Este versículo 14 que leímos en nuestra lectura devocional lo resume y dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo es el título que Juan le da aquí a Jesús. Este Jesús, Dios mismo, vino a este mundo como hombre y se hizo uno de nosotros. Se identificó con la raza que vino a salvar. El libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, también nos dice, ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando el ángel se presenta a José, le habla de lo que iba a suceder con María, y leemos en el capítulo 1, versículo 23, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Se acuerdan lo que quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios se humanó, se hizo uno de nosotros. Ese bebé en Belén es Dios con nosotros. Lucas afirma lo mismo cuando leemos en Lucas, por ejemplo, 1:32, este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. El Hijo del Altísimo. Esta es la verdad esencial del cristianismo, que Jesús es Dios en carne humana, el Dios del universo ha venido a su creación y se hizo hombre. Esta es una realidad fundamental para la fe cristiana. Los 4 evangelios nos narran la historia de Jesucristo. Mateo, Marcos y Lucas nos dan la historia de Jesús aquí en la tierra, comenzando con su nacimiento, después hablando de su vida, sus experiencias, sus viajes, el llamado de Jesús a sus discípulos, las enseñanzas de Jesús, las parábolas, los eventos en su vida, incluyendo su arresto, su juicio, su resurrección, su ejecución y su resurrección, y tantos otros detalles que nos son conocidos en los denominados evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas se llaman sinópticos porque nos dan una sinopsis de la vida de Cristo. Pero Juan es distinto. Juan, en contraste a estos 3 evangelios, nos da una perspectiva histórica de la vida de Cristo, pero desde un punto de vista celestial. Juan nos da la perspectiva sobrenatural de Cristo y por eso Juan es único. 90% del contenido del Evangelio de Juan no se encuentra ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Es material de Juan, nada más. No hay nada, por ejemplo, en el Evangelio de Juan sobre el nacimiento de Jesús. No encontramos nada acerca de los primeros años de la vida de Cristo. No encontramos en Juan el relato de la transfiguración, por ejemplo, el bautismo, la tentación de Jesús. Todos estos datos aparecen en los evangelios sinópticos. Nada en Juan acerca de sus viajes, nada de su agonía en el jardín de Getsemaní, nada de su ascensión al cielo. No hay ninguna parábola, por ejemplo, en el libro de Juan. Interesante. Las parábolas son historias
de la vida aquí en la tierra. Y la razón es porque Juan no se está enfocando en la historia de la vida de Jesús en esta tierra, sino que Juan está interesado en darnos una perspectiva celestial de la vida del Salvador, la vida del Señor Jesús. El propósito de Juan es simple, es convencer al pecador acerca de la verdadera persona de Cristo, quién realmente Él es, para creer en Él y por medio de esa fe llegar a salvación. El versículo que nos da el propósito evangelístico, por decirlo así, del Evangelio, se encuentra en Juan 20:31, que lo conocemos bien. Dice Juan, estas cosas se han escrito, ¿qué cosas? Todo lo que Él ha escrito en el Evangelio hasta ese momento, para que creáis, ahí está el famoso verbo, la palabra favorita de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida por su nombre. Como vemos, el propósito de Juan entonces es evangelístico en escribir este evangelio. Para tener salvación, tú debes creer en Cristo Jesús, pero en el Cristo Jesús verdadero, no en un falso Cristo, no en una mala representación de Cristo, alguna idea humana de Cristo, sino en el verdadero Cristo. Y esto es crítico, por eso Juan toma tanto tiempo en enfatizar eso. El Cristo verdadero. Juan nos da en estos 21 capítulos el hecho de que Jesús es Dios hecho carne. Que Él verdaderamente es Dios y es verdaderamente hombre. Este es el verdadero Cristo en el que debemos creer para ser salvos. Y para demostrar la deidad de Cristo, Juan enfatiza las obras milagrosas de Jesús, sus palabras divinas, sus títulos divinos y, por supuesto, la adoración que Él a menudo recibe en el Evangelio por diferentes personas. Y noten ustedes que cada vez que Jesús recibe adoración, nunca corrige al adorador, siempre acepta esa adoración. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ese es el punto. Juan está interesado de que sus lectores reconozcan que Jesús es una persona divina. Entonces, cuando entendemos quién verdaderamente es Cristo, cuando entendemos su obra redentora y creemos en Él, es que tenemos vida eterna, salvación por medio de Él. Es por medio de este estudio entonces que vamos a ver realmente quién es Jesús de una manera singular. Como nunca necesitamos hoy una cristología bíblica. En otras palabras, una doctrina de Cristo que realmente sea bíblica. La semana pasada, y no vamos a repasar eso, pero observamos que la doctrina de Cristo hoy está siendo atacada de diferentes maneras y por diferentes personas. Muchas personas vimos que hablan de Jesús. Oh, yo creo en Jesús. Sí, yo sigo a Jesús. La pregunta es, ¿a qué Jesús sigues? No nos dan una definición clara de quién es el Jesús al cual se refieren, y es muy posible que tengan en mente un Jesús falso, un Jesús que es un invento de alguna secta, de alguna religión, o el invento de tu propia imaginación. Un Jesús que a veces se venera como profeta o gran maestro, pero no es el Jesús de la Biblia. Como vimos, los mormones creen en Jesús, más su iglesia se llama la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Pero ese Jesucristo de ellos no es el Jesús que Juan aquí describe. Es Lucifer, el hermano de Lucifer, es el hermano de Adán, creado por un Dios que a su vez Él fue creado. Ese no es el Jesús de la Biblia. Jesús no es una criatura, Jesús es Dios. Y eso es lo que Juan está tratando de enseñarnos y nos enseña en su Evangelio. El Nuevo Testamento es abundante en evidencias de que Jesucristo es Dios. Múltiples pasajes, y no vamos a repasarlos. Pero para empezar, comiencen ustedes con este pasaje que estamos estudiando. Filipenses 2, donde habla de cómo Jesús se humanó. Hebreos 1, Colosenses 1, del 15 al 17, etc. ¿Qué acerca de los títulos que la Escritura da a Jesús? Todos ellos son títulos reservados para Dios. Las obras que Jesús hizo son obras que solamente Dios puede hacer.
crear de la nada, resucitar a muertos, tener poder sobre la naturaleza, poder y victoria sobre las fuerzas del infierno, sobre Satanás, poder de perdonar pecados. ¿Quién puede hacer eso sino solo Dios? Jesús, como dije, recibe adoración de hombres en ocasiones durante su ministerio en esta tierra. ¿Por qué? La recibe, la acepta, porque Él es Dios. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14 que Él es quien y por medio de quien podemos ofrecer oraciones a Dios. Nos dice Juan 14:13, todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Y por supuesto, Él responde a la oración como solo Dios puede responder. En otras palabras, todo lo que vamos a estar observando en este estudio del Evangelio de Juan nos da evidencia tras evidencia y nos enseña que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Todo lo que se encuentra encapsulado, podemos decir que todo esto se encuentra encapsulado en este versículo 14 que leímos. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo. Es una obvia referencia a Cristo Jesús en el contexto. El verbo es la palabra logos en griego, que a veces se puede traducir como palabra. Aquí se utiliza, la traducción es el verbo. Pero ¿por qué Juan utiliza esa palabra? ¿No hubiera sido más simple decir que en el principio era Jesús y Jesús era con Dios y Jesús era Dios? Claro que hubiera sido simple, pero hay una razón muy específica de por qué Juan utiliza ese vocablo. Es obvio que Juan da por sentado que su audiencia le va a entender cuando usa esa palabra logos, o palabra, o verbo. En el contexto greco-romano en el cual Juan escribe, los griegos entendían la palabra logos, y para los griegos la palabra logos y filósofos de la época particularmente usaban esa palabra logos, que aquí se traduce como verbo o palabra, en el sentido de que pensaban ellos que era una fuerza impersonal, era una energía detrás de todo lo que existe. Ellos decían el logos es la energía impersonal que está detrás de todo lo que podemos ver y observar. Era el orden de estructura, una fuerza impersonal que flotaba en el universo, decían ellos, que era el origen de todo. Pero no era una persona, era impersonal, era algo. Así como la guerra de las galaxias, la fuerza esté contigo. Eso es lo que pensaban, una fuerza que está detrás de todo. En ese contexto cultural, Juan ahora está diciendo lo siguiente: permítanme presentarles a lo que ustedes piensan es una fuerza impersonal. Este es el Logos, quien no es una fuerza impersonal, sino que es el Dios quien vino a este mundo en Jesucristo. Es Dios, es una persona. Los judíos entendían fácilmente la palabra o logos, porque ellos habían leído tantas veces en el Antiguo Testamento que esa es la manera como Dios se comunicaba. La expresión, la palabra del Señor, aparece tantas veces, cientos y miles de veces en el Antiguo Testamento, que los judíos entendían a qué se refiere eso. Estoy leyendo el libro de Jeremías a las mañanas, como parte de mi tiempo devocional. Y estaba viendo ayer, por curiosidad, creo que con 3 excepciones, cada capítulo de Jeremías comienza con la palabra de Jehová vino a Jeremías, la palabra del Señor vino a Jeremías, o la palabra del Señor a Jeremías. Los judíos entendían que la palabra se refiere al hecho de que Dios se comunica por medio de palabras. Dios habla por su palabra. Por eso es que en Hebreos capítulo 1, versículo 1, leemos esta expresión: Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, inclusive Jeremías, Isaías, Miqueas, Malaquías, etc., en estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios ha hablado hoy por medio de su Hijo.
Si bien el Antiguo Testamento fue escrito y es la palabra escrita como revelación de Dios, el Nuevo Testamento es la revelación de la palabra o el Verbo encarnado en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Jesús es el Verbo, la palabra, en el hecho de que Dios habla en Él y por medio de Él. Este concepto era conocido y entendido por los judíos. Entonces, el Verbo tiene razón de ser la palabra porque Juan está tratando de enfatizar el hecho de que Dios se ha comunicado y la palabra de Dios encarnada es Jesucristo su Hijo. Si leemos el Antiguo Testamento, vemos que Dios se habla por medio del Antiguo Testamento, pero si vamos al Nuevo Testamento, vemos que el Nuevo Testamento particularmente nos habla a través de Jesucristo. Él es Dios hablando a nosotros. Si tú deseas escuchar acerca de Dios en el Antiguo Testamento, lees el Antiguo Testamento, lo que Él dijo a los padres, a los profetas. Pero si tú quieres tener la revelación completa de Dios, entonces tú debes ir al Nuevo Testamento, donde Dios se reveló perfectamente en Cristo Jesús. Eso es lo que el autor de Hebreos nos dice. Dios habla de la manera más clara y poderosa por medio de Cristo. Y Juan dice aquí que el Logos, la palabra, fue hecho carne. Fue hecho. Es la traducción del verbo ginomai en griego, que quiere decir volverse. Sabemos que Dios es inmutable, es uno de sus atributos, Dios no cambia, Dios es un ser eterno. Sin embargo, aquí nos dice Juan que Él, el verbo, es hecho o se vuelve carne. Él entra en su creación y toma la forma humana, se hace hombre. ¿Cómo lo hizo? Bueno, sabemos que su entrada a la raza humana fue como cualquier otro ser humano, concebido por su madre, María, por el Espíritu Santo, naciendo en Belén como cualquier otro bebé, creciendo como el resto de los niños de su época y llegando a la madurez como un hombre. Es interesante que Juan dice, Él habitó entre nosotros, como dándonos a entender que Él fue común como cualquiera de nosotros. Fue un hombre como el resto de los hombres. Nadie veía a Jesús o al niño Jesús creciendo como si fuera algo extraordinario, con una aureola en su cabeza y brillante y haciendo cosas raras. No, nadie notó que Él era algo distinto hasta que Él se reveló como quien era. Él era uno de nosotros. Dice Juan, habitó entre nosotros para darnos a entender que Él fue un hombre como nosotros. No fue una visión. No fue una aparición como algunas sectas de la época enseñaban y otros enseñan hoy. Jesús fue un hombre real, como Pablo dice en Filipenses 2:6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, Filipenses 2, ¿recuerdan? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios se humanó. En Colosenses 2:9 nos dice el apóstol, porque toda la plenitud de la deidad, 100% Dios, reside corporalmente en Él, en su cuerpo. Entonces tenemos a Jesús, y ese es el énfasis de Juan, 100% Dios y 100% hombre. Ese es el mensaje del Evangelio. En ese Jesús debemos creer. Debemos creer en el verdadero Jesucristo. Y cualquier distorsión de su deidad es herejía. Cualquier distorsión de su humanidad también es herejía. Ahora Juan, para demostrar que Jesús es Dios en carne y enfatizar su deidad, subraya tres muy importantes verdades, y que las vamos a expresar por medio de tres vocablos. Juan nos habla de la preexistencia de Cristo, nos habla de su coexistencia y también nos habla de su autoexistencia. No se compliquen con estos términos, los vamos a explicar. Juan dice en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
En el principio. ¿Qué viene a su mente cuando escuchan esa palabra? ¿Qué principio? ¿A qué principio se refiere Juan? Obviamente se refiere al principio, Génesis 1:1. Cuando leemos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. A ese principio. Y aquí nos dice Juan que en ese principio, cuando todo comienza, Jesús, o el Verbo, o Cristo, o la palabra, ya existía, preexistente. Jesús era preexistente a toda la creación. Ahora piensa, si Jesús ya existía cuando todo lo creado comienza a existir, quiere decir que Él no fue creado, que no fue parte del tiempo y el espacio. Él es eterno, preexistía. Y Juan afirma la preexistencia del Verbo de Cristo. Él existía antes de que todo lo creado comience a existir. Eso es tremendamente importante de entender. Dice el pasaje, el Verbo era. En el principio, el Verbo era. En otras palabras, es un imperfecto en griego que nos habla de un tiempo continuo. Continuamente, el Verbo existía en el principio, o sea, antes del principio. Cristo no comenzó con el principio de todo, sino que ya existía. Él no fue de la creación. Él no es un ser creado. Él no jamás fue creado. El tiempo comenzó, sabemos, con la creación. El tiempo comenzó con el primer día en que Dios creó, y después el segundo día, y después el tercero y el cuarto, y después vienen los años y los siglos. Y por supuesto la hora llegará, el momento llegará cuando algún día viviremos en la eternidad donde el tiempo ya no existe. No existe. Jesús existía antes de que todo comenzara. Entonces Juan subraya el hecho de que este verbo, palabra, Dios hecho carne, existían antes del tiempo y por lo tanto está afuera del tiempo porque Él es eterno. La eterna preexistencia del que aquí se llama el Verbo. Muy importante. ¿Se acuerdan cuando Jesús se refiere a sí mismo aún una y otra vez en este Evangelio como el yo soy? Yo soy. Tantas veces lo vamos a observar en el estudio de este Evangelio. Esta expresión es tomada del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 3. Cuando leemos, por ejemplo, en el versículo 13, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Qué les responderé? Y le dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Un derivado del verbo ser en hebreo, Yahvé, traducido o transliterado al castellano como Jehová. Eso quiere decir yo soy. Ese es el nombre de Dios, el eterno Dios, el que era, el que es y que será. Yo soy. Estaba leyendo en Jeremías, creo que ayer a la mañana, donde Jeremías 33 dice, así dice el 33:2 dice, así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla. El Señor es su nombre, una traducción de la palabra Yahvé. Yahvé es su nombre, yo soy es su nombre. Entonces, ese es el nombre de Dios. Y en Juan 8:58 leemos que Jesús se refiere a sí mismo como el yo soy, el presente, el siempre existente. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. Y utiliza la misma frase que se refiere al nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy. Jesús estaba consciente de quién era Él. Era Dios. Cristo existía entonces cuando el principio comenzó. Jesús nunca tuvo comienzo y no va a tener fin porque es Dios eterno, es preexistente. Y Juan entonces comienza su evangelio estableciendo esa verdad tan importante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios. No solamente que el verbo fue preexistente, sino que ahora vamos a ver que Juan claramente nos enseña que el verbo era coexistente con Dios. Esta es la segunda verdad que Juan subraya en esta introducción del Evangelio. Dice, el verbo era Dios. El verbo era Dios. Si Él preexistía antes del tiempo y el espacio, y si Él ya existía antes de todo lo creado, eso quiere decir que Él no fue una criatura, sino que Él es Dios. Es Dios. Todos los ángeles fueron creados. Los santos, los ángeles santos, los ángeles caídos, todo ser en el universo entero es una criatura. Todo el universo es creación de Dios. El único ser no creado es justamente Dios. Esta expresión de Juan es muy fuerte. El verbo era Dios. Ese Jesús era Dios. Literalmente en griego dice, kai theos en hologos. Dios era el verbo. El énfasis comienza con Dios era el verbo. Una expresión muy impactante. Dios y el verbo aquí se identifican en naturaleza. El verbo era Dios y Dios era el verbo. En Juan 17, que estudiaremos, me imagino en un par de meses o más, Juan 17 en el versículo 5, algunos de ustedes se les vino abajo el semblante cuando dije que vamos a estar. No se preocupen, van a disfrutarlo. Ya los vi cuando dije que vamos a estar varios meses tan. Ok. Como decía, en el capítulo 17 de Juan, dice en el versículo 5, el Señor Jesús está ahora orando al Padre y dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Noten eso. Él está consciente de que Él ha existido por siempre y coexistido como Dios. Jesús siempre existió. Cristo se despojó voluntariamente en su encarnación de ser igual a Dios como algo de a que aferrarse, como dice Pablo, pero nunca dejó de ser Dios. Él fue y era y es 100% divino. Él era absolutamente y completamente Dios. Juan dice que Dios era el verbo, Dios era el verbo. Entonces el verbo es preexistente, afuera del tiempo y del espacio y antes de todo lo creado y es coexistente con Dios. El verbo es Dios, Dios es el verbo. Qué importante es esto. Y qué terrible que la persona y el Cristo de la Biblia está siendo desintegrado por falsas religiones y sectas diciendo que Él no fue Dios, que Él no es Dios, que nunca dijo ser Dios y que Él es un ser creado. En tercer lugar, otra verdad que Juan subraya aquí es la autoexistencia del verbo. Esto es obvio, porque si el verbo no fue creado y existe afuera de la creación, entonces el verbo es autoexistente. ¿Qué quiero decir con eso? Existe independientemente de todo lo demás. Cristo, el verbo, no proviene de algo. Es autoexistente. Dice el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es lo mismo que Hebreos 1 nos dice que Dios hizo todas las cosas por medio de su Hijo. Y dice Juan que en Él estaba la vida. Eso demuestra que Él es autoexistente. Nadie lo hizo a Cristo. Nadie le dio vida a Cristo. Él era la vida. La vida está en Él. Una declaración clara y simple de que Jesucristo es deidad eterna. Él hizo todo lo que existe y le dio vida. No dijo Él, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. Es vida. Él no vino de nadie ni de nada. Todo vino de Él. Escuche lo que Pablo dice en 1 Corintios 8, 6. 1 Corintios 8, 6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, dice Pablo, el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Noten eso. Aquí encontramos la misma verdad. Dios es el creador
Sabemos que, según Génesis capítulo 1, versículo 2, el Espíritu Santo participa en la creación, pero al fin y al cabo, Dios lleva a cabo su creación por el Señor Jesucristo por medio del Verbo. No niega a Dios como creador, no niega el papel del Espíritu Santo trayendo orden a la creación, pero nos dice que Jesucristo es el agente por medio de quien la creación se lleva a cabo. Entonces la Trinidad está involucrada, pero el medio, el agente por quien Dios hace todo fue Jesucristo. Tenemos dos confesiones aquí en el versículo 3 de Juan 1. La primera es que todas las cosas por Él fueron hechas. Y la segunda declaración dice lo mismo, pero de otra manera: sin Él o aparte de Él, nada fue hecho. Noten esa palabra nada. ¿Qué quiere decir nada? Nada. Fíjense, nada es nada. Nada existe en el universo que Él no haya hecho. ¿Entienden eso? ¿Entendemos eso? Eso quiere decir que Él está aparte de todo lo creado. Él es autoexistente. Solo el eterno Dios no fue creado. Jesús es el creador de todo. Él es el Dios eterno. No podemos evadir esa conclusión de la divinidad de Jesucristo, por más que nos traten de decir otras cosas. Esto nos lleva también a la conclusión del versículo 4. En Él estaba la vida. Él no recibió vida de nadie. Noten eso. Él es la vida y la fuente de vida. La palabra vida aquí es la traducción de la palabra zoe en griego, que tiene que ver con vida espiritual. Habla del principio, la realidad de la vida. Esta no es la palabra bios, que también habla de vida, pero es vida biológica, donde sacamos nuestra palabra castellana, biología o biológica. Juan no está hablando aquí de la vida biológica, sino de vida espiritual. Cuando un bebé nace en este mundo, ese bebé tiene vida biológica, que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo humano, es obvio. Pero existe otro tipo de vida que existe en ese bebé, que existe en todo ser humano, que no puede ser cuantificada. No puede localizarse en ningún lado. No está ligada a la estructura molecular del DNA. Esta vida es espiritual. No puede ser observada en un tubo de estudio, en un laboratorio. Esta vida es la vida que viene de Dios. Por supuesto que Dios ha creado los componentes de la vida biológica a cada nivel de la creación, comenzando por la célula más pequeñita y simple hasta la majestad de la creación del hombre, que es el rey de la creación, por supuesto, lo mayor que Dios hizo en esta creación sobre esta tierra, que también incluye, por supuesto, la creación de todos los ángeles, seres angelicales, que es la creación sobrenatural. Dios tiene el poder en sí mismo para dar todo tipo de vida que obviamente se extiende a la realidad de la vida espiritual. Esta vida, la vida que aquí se menciona, la vida espiritual, dura para siempre. Jesús es el autor de la vida biológica, obviamente, pero es el autor de la vida espiritual. Él creó la vida biológica que muere o termina, y la vida espiritual que nunca muere. En Él, dice Juan, está la vida. La vida. Entonces, cuando vemos a Jesús, estamos contemplando al que es la vida. Él mismo lo dice aquí en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. A veces leemos esos pasajes, los memorizamos y no ponemos atención o no meditamos lo suficiente para ver lo que nos está diciendo ahí. Él es la vida, no tiene origen. Toda vida se origina en Él. Entonces, es la verdad fundamental de todo lo que existe. Él es la vida. ¿Se acuerdan ustedes Pablo predicando ahí en Atenas a los griegos en Atenas? Dice en el capítulo 17 de Hechos, versículo 25, Dios da a todos vida y aliento. Y en el versículo 28 dice: en Él vivimos y nos movemos y somos. Todos los que existimos en esta tierra, existimos porque tenemos vida dada por Él. En Él está la vida, dice Juan. La vida viene de Dios, la vida viene
del Verbo. La vida viene de Jesús. Cuando alguien viene y te dice que Jesús fue un ser creado, muéstrale estos pasajes. Llévalos a ellos. Este Jesús no es el Jesús de las sectas. No es el Jesús de los liberales que niegan su deidad. No, este es Jesús, es Dios, hombre, por medio de quien todo fue hecho, todo vino a existir, y es el que sostiene la creación con su poder, nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y noten que Juan también dice, la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, una referencia a Jesús. Jesús era la luz de los hombres. Lo que observamos es que Juan conecta la vida con la luz. La vida es lo mismo que la luz de los hombres. Él era la vida y vino a ser la luz de los hombres. Por eso es que Él vino al mundo, para dar luz al mundo, un mundo en tinieblas, y revelar a Dios. La vida era la luz. Una frase paralela. La luz es la revelación de la vida. Jesús mismo dijo en el capítulo 8, versículo 12 de este evangelio, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la vida manifiesta, llamada aquí luz. Luz. Jesús es la fuente eterna de vida manifiesta en el mundo como luz que alumbra las tinieblas. En el versículo 9 de este capítulo 1 dice Juan, esta es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y esta luz, dice el versículo 5, resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que Juan está diciendo es que la vida vino al mundo y es la luz del mundo, y las tinieblas no pueden contra esa luz. La luz siempre triunfa sobre las tinieblas. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Y eso lo podemos ver aún en una simple ilustración. Si usted entra en un cuarto súper oscuro, totalmente oscuro, y prende una vela, o un fósforo aunque sea, la luz de esa vela o ese fósforo alumbra todo lo a su alrededor. Porque la luz siempre triunfa sobre la oscuridad. De la misma manera, la vida de Dios, el eterno, la vida eterna, Jesucristo vino a este mundo como luz, y Él es la luz que continuamente alumbra, y las tinieblas, por más densas que sean, no van a prevalecer contra Él, contra la luz. Ahora, en este contexto, ¿qué son las tinieblas? Es obviamente una referencia a las tinieblas, el poder de Satanás, el reino de Satanás, el príncipe de las tinieblas, Satanás. Jesús está hablando del poder de Satanás, el príncipe de las tinieblas y sus demonios, cuando, por ejemplo, allá en Lucas 22:53, trataron de destruir la luz. Jesús dice, esta es la hora, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Está hablando del poder de Satanás y las huestes de Satanás que trataron de destruir a Jesucristo y la luz. Y por supuesto, en este reino de las tinieblas, todo ser humano está ahí adentro de ese reino, a menos que sea redimido. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 19 de este mismo evangelio. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En ese reino de tinieblas se encuentra todo ser humano en su condición de no redimido aún. Ahí nos encontrábamos cada uno de nosotros. Piensen en eso. Antes de que hubiéramos sido trasladados, como dice Pablo en Colosenses 1, del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Y por eso Pablo dice, damos gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Hemos sido transferidos, somos de la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Noten el contraste otra vez. Los redimidos somos parte del reino de la luz. Cada uno de nosotros que hemos sido salvados. El reino de su amado Hijo en contraste al resto de los hombres que todavía se encuentran en el reino o dominio de las tinieblas, el reino de Satanás, el reino del diablo, el príncipe de las tinieblas. Por eso Jesús podía decir a los judíos que no creían en Él, vosotros sois de vuestro padre el diablo. El diablo. Y en Juan, este capítulo, Juan, versículo 5 otra vez, comenzando con el 4, nos dice Juan, en Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Satanás trató desde el comienzo de destruir la luz, de destruir la vida, de destruir al Logos, al Verbo. Satanás y sus huestes han tratado de destruir la línea mesiánica desde el principio. Ustedes recuerdan cómo Satanás trató de destruir al Mesías cuando era un niño. Allí en el relato, capítulo 2 de Lucas, donde Herodes trata asesina a todos los niños menores de 2 años porque quería eliminar al que era el rey de los judíos, Jesús. Satanás estaba detrás de eso. El príncipe de las tinieblas estaba detrás de eso. Quería apagar la luz. Satanás trató de destruir al Señor en la tentación, haciendo que Jesús se postrara ante él y violara el plan de Dios. Trató de destruirle ahí. Otra vez en el jardín, Satanás trata de hacer que Jesús cambiara de dirección y violara la voluntad del Padre, evitando la cruz. Trató de destruirle ahí. Desde la promesa de Dios de traer un Redentor al mundo, Satanás ha estado tratando de frustrar el plan de Dios y extirpar la luz que ahora se manifestó en Cristo Jesús. Pero todo el poder del infierno, el poder de las tinieblas, tratando de prevalecer contra la luz por todo este tiempo, todos estos siglos, no ha prevalecido y la luz aún brilla. La luz aún brilla porque el Evangelio continúa. Y las personas están saliendo, el Señor está extrayendo del reino de Satanás y las tinieblas a miles y millones de individuos al reino de su amado Hijo, el reino de la luz. Entonces, para resumir, al comienzo de este Evangelio, Juan, en una declaración clara, una declaración poderosa acerca de la persona de Jesucristo y su impacto en el mundo, nos habla de quién es el verdadero Jesús. Y nos dice que esa luz, esa vida, está brillando y está al alcance de todo ser humano que escucha. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la luz, ha ido a todo el mundo y continúa siendo predicado en todo el mundo, pero tú debes creer el mensaje y así experimentar salvación y tener vida eterna. Más adelante en el capítulo 8 de Juan, Jesús se dirige a los judíos que le escuchaban y les dice a toda persona que aún no cree el Evangelio, y puede ser que haya aquí una persona que no cree todavía el Evangelio. Dice el versículo 24 de Juan 8, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy Dios, hecho carne, Dios, moriréis en vuestros pecados. Querido amigo que me escuchas, tú no tienes que morir en tus pecados y terminar en una eternidad separado de la luz para siempre, condenado a tinieblas eternas. Pero tú morirás en tus pecados, a menos de que creas y deposites tu fe para salvación en este Jesús que aquí Juan describe en estos primeros versículos de su Evangelio, el Jesús verdadero. ¿Crees en Jesús? ¿En qué Jesús crees? ¿Es Jesús el Jesús que aquí se nos describe o crees en un Jesús inventado? Si tú no crees en este Jesús, tú morirás en tus pecados, recibiendo la condenación que tus pecados merecen, que es muerte eterna. Tú no puedes ser salvo a menos que vengas a este Jesús y creas en Jesús y le digas, Señor, soy pecador, te reconozco como Dios que vino a este mundo, que se humanó para pagar por los pecados de una persona como yo. Te recibo, creo en ti. Y el versículo 12 nos dice, de este mismo capítulo 1 de Juan, algo contundente, pero a todos los que le recibieron, que incluye a la mayoría de nosotros en este lugar, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y el nombre significa Jesús, y todo lo que es Jesús, todo lo que es el Logos, Dios hecho carne. Entonces, ven a Jesús, ven a Él hoy, cree en el Señor Jesucristo, este Jesucristo que estamos considerando hoy, y la Biblia dice, será salvo, será salvo.
Eso es exactamente lo que hacemos, en un sentido, a través de la Santa Cena, por medio de estos elementos. Recordamos a este Jesús, quién fue y particularmente qué es lo que Él hizo a favor nuestro. Voy a pedir a mis hermanos ujieres que pasen ahora, que nos van a ayudar con la Santa Cena y el repartir los elementos de la Santa Cena. Pero antes de hacerlo, quisiera simplemente recordarles lo que el apóstol Pablo nos enseña allí en Corintios, en 1 Corintios 11, acerca de la Santa Cena, dirigiéndose a los creyentes en Corinto, les dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Antes de hacerlo, les voy a invitar, hermanos, a que inclinemos nuestras cabezas y vengamos a participar de estos elementos con una vida, una conciencia limpia, digna delante de Él. Vamos a orar. Padre Celestial, tú conoces a cada persona aquí, cada individuo, cada hijo tuyo. Señor, en el correr del camino a menudo nos embarramos y, Señor, nos contaminamos por el pecado que nos asedia y que vive aún en nosotros. Señor, pedimos que tú nos limpies de todo pecado, de toda condición indigna de ti en nuestra mente, en nuestro corazón. Te damos tantas gracias, que la sangre de Jesucristo que fue derramada nos limpia de todo pecado, y que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar y limpiar. Padre, ahora al participar de estos elementos, ayúdanos a meditar en lo que significan, lo que debe significar en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.